Mi amado, sea bienvenido nuevamente a compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les habla a su hermano y amigo Nelson Áñez. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su glorioso Espíritu Santo sea con todos nosotros. Lo deseo de todo corazón. Mis amados, en este compartir, como yo siempre digo, que yo trato de compartir la palabra, mi amado, por la misericordia de nuestro Señor. En este compartir de la palabra, mis amados, quiero que hagamos una exégesis a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18, y capítulo 5 del 1 al 18, al 11, comparándolo con 1 Corintios 15, 51, 15, 51 y 52, que nos habla del misterio del arrebatamiento o de la transformación, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con otros pasajes para hacer una comparación del ambiente en el arrebatamiento, cómo iba a ser tal el escenario mundial, o el escenario en Israel, y cómo iba a estar en el arrebatamiento y cómo iba a estar en la segunda venida visible. Porque muchos dicen que el arrebatamiento es antibíblico, que eso no enseña la Biblia, que vamos a ser arrebatados. Pero si el Señor hace bueno, ahorita vamos a verlo. Muchos dicen así, bueno, respeto su opinión y es mi deber escudriñar acerca, a ver si es verdad. Yo no sé, no entiendo, porque es que son dos ambientes totalmente diferentes. Nosotros nos ponemos a ver cuando estos pasajes, cuando nos habla aquí en Primera de Tesalonicenses, y son dos escenarios totalmente diferentes a cuando el Señor venga. Porque será que yo pienso que no leen Apocalipsis, que nos habla de los juicios de los últimos tiempos. La verdad no entiendo, ¿no? Pero bueno, realmente algunos están cegados porque dan su propia opinión. Yo personalmente, yo no leo la Biblia, yo no leo las Escrituras para dar mi opinión personal de algo que yo creo. Si yo creo, aquí quiere decir esto, yo será así, y busco otros pasajes de las mismas Escrituras para confirmar lo que yo pienso. Y los que parecen dudosos, que quieren decir otra cosa, tengo que analizarlo y analizar el contexto para estar seguro de lo que yo digo. Porque yo no puedo decir algo sin estar seguro, sin tener la firmeza de lo que estoy diciendo. Muchos dicen, bueno, todos tenemos que estar, tiene sus versículos, yo tengo los... No, vamos a analizar los de ellos y vamos a analizar los versículos que yo tengo. A ver quién tiene la razón, porque hay un solo, la palabra se interpreta a sí misma. Yo no la interpreto conforme a mis pensamientos, hermano. Yo debo enseñar la palabra tal y cual como fue escrita, no debo inventar nada. Yo personalmente no tengo intención de inventar absolutamente nada. A mí no me interesa eso, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que consuela, la que edifica, todo. Dios es todo, mi hermano. Y por amor a nuestro Señor Jesucristo, debemos escudriñar la palabra. Como lo dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Así que tengamos cuidado cuando nos ponemos a inventar y decimos cosas hasta ofensivas cuando no entendemos algunas cosas. Bueno, vamos a 1 de Corintios a hacerle la exégesis que dijimos, a compartir la palabra. Vamos a leer la Biblia a ver qué nos dice. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18 nos dice: por lo cual os decimos, hermano, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, los que hayamos quedado hasta la venida. Pablo pensaba que iba a quedar hasta la venida del Señor. No precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, a los que ya partieron. Recuerde que el versículo 13 dice: hermano, no quiero que entréis sobremanera por los que duermen, o sea, por los que ya se habían muerto. Entonces, por lo cual os decimos, entonces el versículo 15, por lo cual decimos palabra del Señor, pero que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida, no precederemos, no nos vamos a adelantar a ellos. Y aquí nos dice
¿Qué es lo que va a pasar? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Yo quiero analizar una frase que aparece en 1 Corintios capítulo 52, que nos habla del misterio, ¿verdad? Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice así. En Primera de Corintios 15:52 dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Verdad? Bueno, en Primera de Tesalonicenses dice: con voz de mando, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el chofar de Dios. El chofar es un chofar, un sonido como de un chofar, como de un cuerno. Ahorita les voy a mostrar el sonido del chofar que utilizan en Israel, que tiene 4 tocas diferentes para diferentes acontecimientos diferentes. Bueno, descenderá del cielo, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán, en Cristo resucitarán primero, como nos lo dice aquí en Primera de Corintios, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí nos dice: los muertos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. Bueno, perfectamente, ¿verdad? Ahora vámonos a un pasaje que también nos habla de unas trompetas, ¿verdad? Que unas trompetas, a ver si es la misma acción. A ver, Mateo 24:31 nos dice así: y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. ¿A quién va a enviar? Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán. ¿Quiénes nos van a juntar? Los ángeles, a sus escogidos de los 4 vientos, desde los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son los que van a juntar aquí? Los ángeles van a juntar. ¿Y qué nos dice aquí? Que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No veo por ninguna parte que diga que va a mandar a ningunos ángeles, sino el mismo Señor. El mismo Señor. Y aquí va a enviar a sus ángeles, pero a reunir, juntará a sus escogidos. Juntará a sus escogidos de un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, que lo que yo digo es verdad. Que es de un extremo del cielo hasta un extremo de la tierra. Vamos a buscar el paralelo de este pasaje. El paralelo de este pasaje. Bueno, vamos. Quiero mostrarles primero que ya esto pasó. Ya este sonido ha acontecido de parte de Dios. Vamos a buscar Éxodo 19, del versículo 16 al 19. Dice así: aconteció que al tercer día, el contexto de estos versos que vamos a leer, el contexto de estos versos está hablando que el Señor le había dado una orden a Moisés para que santificara el pueblo, para que preparara el pueblo por varios días. Y ya al tercer día dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos. Bueno, cuando ya el Señor le había dicho que pusieran unos límites en el monte, al monte de los olivos, o al monte santo, allá donde estaban, ¿verdad? Que nadie traspasara, sino solamente Moisés, para darle las tablas de la ley. Aquí se aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Espesa nube en el monte y sonido de chofar. En la Reina Valera 1960 dice sonido de bocina, pero aquí bocina es trompeta. Y ahorita lo vamos a demostrar con la misma Biblia, no inventando nosotros que yo creo, no, eso yo creo, eso no. Tengo que mostrar, lo debemos mostrar con la Biblia, debemos hacer el esfuerzo, a menos que no exista, pues. Si no existe, bueno, nos quedaremos callados. Bueno, y sonido de bocina, o sea, sonido de trompeta, de chofar de Dios, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, imagínense, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso debió ser precioso, aunque ellos tenían temor. Bueno, el sonido de la trompeta o el sonido de la bocina iba en aumento. Escuchen, ¿será que Dios iba, si es la voz, como muchos dicen que Mateo 24 que era la voz de Dios, en 1 Tesalonicenses que es voz de trompeta? No, es una trompeta que va a sonar. Es una trompeta que va a sonar. Dice, y el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, dos acciones diferentes. Vamos a mostrar que son dos acciones diferentes. El sonido de la trompeta o el sonido de la bocina o el chofar de Dios, que es un cuerno, que ellos lo hacen con un cuerno, ¿verdad? ¿Dónde aparece la confirmación de esto? Lo que yo les digo, que es una trompeta, en Hebreos 12, versículo 18 al 20, nos dice así: porque no os habéis acercado al monte de Sión, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. No te habéis acercado a eso, ¿verdad? Le está diciendo aquí el escritor de los Hebreos a los hebreos. Fíjense esto. No te había acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Esta palabra "y" es una conjunción, creo que se llama conjunción la palabra, lo que yo le estoy diciendo, que hace referencia a una acción diferente. El libro de Marcos aparece más de 1000 veces esta palabra "y", que hace referencia de otra acción. Están ligadas porque sonaba la voz, sonaba la trompeta y Dios hablaba. Como nos lo dice en el versículo 19, Éxodo 19, y el sonido de la bocina, el sonido de la trompeta o el chofar, iba en aumento en extremo. Yo voy a colocarle aquí el sonido de un chofar. Bueno, si esto quiere arrancar, porque no. ¿Qué tal? Ay, santo. Aquí está. Ese es el sonido de un chofar, de un cuerno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ver otra vez rápidamente estos tres versículos. En Mateo 24 dice con voz de trompeta. O sea, como nos dice aquí en Éxodo, con voz tronante. El Señor hablaba con voz tronante, pero había un sonido en ese acontecimiento. Pero en Primera de Corintios y en Tesalonicenses nos dice claramente, en Primera de Corintios dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí en Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de y con trompeta de Dios, descenderá del cielo el Señor mismo. No manda ángeles a nada. No manda ángeles por ningún lado aquí en estas dos acciones. Como nos dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí nos dice claramente con voz, no dice que sonará ninguna trompeta, es decir, habla aquí con voz tronante, como nos lo dice allá cuando les dio las tablas de la ley a Moisés. Vamos a buscar un paralelo de este pasaje para analizar cómo iba a estar el ambiente antes de que el Señor enviara a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Dice Marcos 13, 24 al 26, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. No dice más, dice, y la luna no dará su resplandor.
O sea, ni día ni noche. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles. Este es el paralelo de Mateo 24:31. Dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo voy a darle un consejo personal. Cuando usted lee los evangelios sinópticos quiere decir leer en conjunto. Marcos, Mateo y Juan y Lucas deben leerse en conjunto, incluso colocar a Juan también allí. Deben leerse en conjunto, en el grupo, al mismo tiempo, para no sacar no, que aquí dice una cosa, ella dice otra. Bueno, debemos analizar muchas cosas, mi hermano. Hay algunas veces que yo he estado buscando algo y no lo tengo claro, porque es que algunas cosas se han tergiversado. Hay cosas que en la Biblia, hay cosas que hay manuscritos que no aparecen y se los han agregado, y como nosotros no tenemos esa información, a veces nos confundimos. Pero yo les aseguro que la palabra de Dios es veraz, mi hermano. Los que han fallado son los escritores, los que han hecho, los que han traducido la palabra de Dios. Bueno, lo que le quería decir era que estos libros se deben leer en conjunto para mostrar más un amplio y no dar opiniones personales. Bueno, tal, no, ahí dice pero yo pienso que es aquello. No, eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que dice la Biblia. Todo lo que salga por nuestra boca debe estar fundamentado en la enseñanza bíblica. Quizás, si uno no tiene en ese momento una Biblia, uno puede parafrasear alguna enseñanza, por supuesto, porque nosotros no tenemos una computadora en nuestro cerebro para recordar todas esas cosas perfectamente, con puntos y comas y espacios, y pues bueno, ¿verdad? Pero debe estar fundamentado, no tratar de desviarla, y si no nos recordamos, callarnos la boca. Yo personalmente, cuando no tengo nada que decir bíblicamente, según la palabra de Dios, me callo la boca. Me callo la boca, mi hermano, porque yo no quiero fallarle al Señor diciendo cosas que no convienen. Y si el Señor no mete en ese momento una palabra de Dios, no sé por qué me quedo callado. Bueno, fíjense una cosa aquí en este pasaje de Marcos 13:27 dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Desde el extremo de la tierra, dice, de los cuatro vientos quiere decir de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, o sea, de todos lados, de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Va a juntar a sus escogidos. ¿Ah? ¿Quién, o sea, en el cielo, quiénes van a estar escogidos de Dios? Ángeles. ¿Ah? Pregunto, ángeles. No, mi hermano querido. Primeramente, aquí en estos pasajes no habla de resurrecciones. Que aquí no habla de nadie va a resucitar. Si aquí dijera desde un extremo de la tierra hasta debajo de la tierra y desde un extremo del cielo, yo pensaría que van a resucitar personas, pero no lo dice. Entonces, ¿quiénes son estos que vienen desde el extremo del cielo? ¿Quiénes son estos? Sus hijos, los hijos que ya habían sido arrebatados con anterioridad. Y ya vienen, los escogidos, ya habían sido escogidos con anterioridad. Son varias resurrecciones. La primera resurrección, que es para vida eterna, son varias. Los muertos que son decapitados, esto que antes de la tribulación y la gran tribulación. Y bueno, no voy a ahondar en esto porque no. Pero bueno, ahora yo voy a hacerle. Miren dónde juntar a sus escogidos, como les dije, desde un extremo del cielo, ahí los va a juntar. No va a ser arrebatado, no los va a arrebatar para llevárselo, no. Los va a juntar, los va a apartar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después que Él les aparte a sus escogidos? Los va a apartar, pues, como dicen por ahí. El Señor los va a apartar, manda a sus ángeles a apartarlos. No es el Señor quien viene, sino manda, los escogidos, apártamelos. Y son dos escogidos diferentes. Los de la tierra son terrenales, escogidos terrenales, que quedaron hasta que el Señor venga a suprimir todas las cosas o a finalizar la gran tribulación. Y los del cielo los va a limitar, unos aquí abajo, otros allá arriba. Aquí no dice que van a transformar a estas personas.
¿verdad? Ahora yo digo, ¿con quién viene el Señor cuando venga esto? Cuando venga a esto. Apocalipsis 19, versículo 11 a 15 dice así. Entonces vi en el cielo abierto, o sea, Juan estaba viendo que el cielo se abrió, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había una cabeza, en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Por supuesto, este es Jesucristo, lo sabemos, ¿verdad? Y el ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco, limpio, le seguía en caballos blancos. Sabemos que este ejército son los otros, los hijos de Dios. Ya estaban completicos, vestidos de lino finísimo, completicos, no les faltaba. Ya habían sido transformados, pues. Ya habían sido transformados su cuerpo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Del Dios Todopoderoso. Imagínense, fíjense lo que dice aquí. Que él va a pisar el lagar. El lagar es un sitio donde se pisan uvas, donde la gente se mete a pisar las uvas para que salga jugo. Pero él va a pisar ¿qué vino? No. Él va a pisar el furor de la ira del Dios Todopoderoso. La ira de Dios, hermano, es la tribulación y la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación, esa va a ser la ira de Dios. No va a ser cuando las personas sean echados al lago de fuego. No. Eso será al final del milenio. La ira de Dios es esto, mi hermano, los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y aquí cuando el Señor venga va a pisar ese lagar. Y ahorita vamos a buscar otros versos que nos hablan un poquito más acerca de esto. O sea, ¿quiénes son los apartados en el cielo por los ángeles para que el Señor pise el lagar? Los que habían sido transformados con anterioridad. Pero vamos a seguir analizando la palabra para no poner nada ni quitarle nada a la palabra de Dios. Bueno, dice así, leamos el ambiente, vamos a leer el ambiente del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, que cuando se hable de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense, dice que cuando digan, o sea, cuando estén hablando, ya tienen como 4 o 5 años las diferentes naciones hablando de paz y seguridad, de paz y seguridad, de paz y seguridad. Porque recuerden que va a haber un nuevo orden mundial, que son los 10 cuernos que salen en Apocalipsis, en Daniel, la profecía. Bueno, yo no hablo de eso mucho porque yo no soy un experto en eso. Yo estudio otros temas, pero este sí quise estudiarlo, analizarlo, profundizarlo, y no tengo 2 días, tengo meses escudriñando esto. Entonces yo voy a predicar mañana, voy a sacarlo y 3 días y listo. No, cuidado, hermano, tenga cuidado con lo que hace. La palabra de Dios es delicado. No, uno no puede estar inventando nada y sacar deducciones según no. Todo lo que las conclusiones a las que lleguemos, mi hermano, tienen que ser respaldadas por la misma palabra. Yo se los digo en el amor de Cristo, se los pido, le hago una súplica que lo haga de esa manera, mi amado, porque es terrible que llevemos a las personas a vivir en error. Bueno, que cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando se hablen de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. O sea, yo me pregunto, si dicen Apocalipsis que el Señor viene a pisar el furor, el vino del furor de la ira de Dios, o sea, porque ya ha pasado muchísimas cosas. Bueno, lea todos los juicios de Dios desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19. Léalo para que vea.
Léalo para que vea lo que dice ahí, todo lo que va a pasar en la tierra. Y en Mateo 24 que nos dice como nunca antes ha habido y habrá. Ni siquiera el diluvio se compara con, ni siquiera el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Han habido de terremotos en la historia de la humanidad de millones de personas. Ni cuando mataron 6 millones de judíos en el tiempo, en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron el templo. Ni los pocos de millones de judíos que mató Hitler en su tiempo. Ni las guerras que han habido, la primera y la segunda, ni las bombas de Hiroshima ni Nagasaki, cuando tiraron las bombas de Estados Unidos, porque ellos tiraron unas bombas en Pearl Harbor y mataron un poco de estadounidenses, y vino Estados Unidos y tiró unas bombas en Hiroshima y Nagasaki. Ni siquiera eso, mi hermano, es comparado con el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación. Bueno, pero fíjense cómo nos dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué paz y seguridad va a decir en Apocalipsis 19 que nos dice cuando el Señor venga, que va a pisar el lagar del furor de la ira? O sea, va a pisar muertos, tempestad y todas esas cosas. ¿Ah? Vamos a analizar la frase que nos dice aquí, como ladrón en la noche. ¿Qué significa? ¿Será que el Señor viene a matar, a hurtar y destruir? ¿O será cuando nadie lo espera? Eso quiere decir, ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando. O en silencio, que viene en silencio, como ladrón en la noche que viene en silencio. Veamos Mateo 24, del 36 al 39. Recuerde que desde el 30 y 31, creo que, si mal no recuerdo, está hablando de la segunda venida. Del 32 al 34 nos está hablando de la pre-atribulación, antes de la tribulación. Y del 36 al 44 nos habla del arrebatamiento. Recuerden que ahí ese pasaje los discípulos le habían hecho 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esas fueron las 3 preguntas que los discípulos le hicieron cuando el Señor les respondió todas estas cosas, que está compuesta por Mateo 24 y Mateo 25, que también hace la referencia, ahí comienza con las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Bueno, los pasajes proféticos, mis amados, los evangelios, como yo les dije, que son evangelios sinópticos, no se leen de corrido, no se leen corrido como usted lee Corintios y como lee otros temas, ¿no? Que se lee uno así corridito, no, tenga cuidado, eso está salteado allí, como les dije, Mateo 24, del 30 al 35, habla de otras cosas diferentes, y aquí a partir del 36 nos habla de cosas. Primero nos habla de la segunda venida, ahí del 30 al 44. Primero nos habla del versículo 30 al 44. Del versículo 30 al 35 nos habla de la segunda venida y el tiempo pre-tribulación. Del 36 al 44 nos habla de cómo va a estar el ambiente en el arrebatamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a leer. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días del Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Por amor a Cristo. Hasta que el día que Noé entró en la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si usted lee Apocalipsis, Daniel y los cumplimientos por las cosas que nos hablan de las profecías de los últimos tiempos, mi hermano, ahí nos habla de días, ahí nos habla de tiempos y de medio tiempos, ahí nos habla de 42 meses, nos habla de 1260 días antes de su segunda venida visible. Pero aquí nos está diciendo que el día y la hora nadie lo sabe. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero no su segunda venida. Porque si él nos habla que va a pisar un lagar, entonces aquí nos dice que la gente estaba tranquila, casándose y dándose en casamiento hasta que entró en el arca y no entendieron. Entonces, ¿cómo van a hacer dos acciones iguales, las mismas acciones? Y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estaban tranquilos disfrutando. Voy a darle otro verso acerca de la segunda venida del Señor. De la segunda venida visible, no del arrebatamiento, de la segunda venida. En Mateo, aquí los versículos que le acabo de leer, está hablando del arrebatamiento. Y este versículo que les voy a dar, que está en Zacarías 14,
No está hablando de la segunda venida. De la segunda venida visible. Y dice así, voy a leerlo desde el pasaje, desde el 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en Jerusalén, que está frente de Jerusalén, al oriente y al monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el valle, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiré al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal. Huiré de manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judea. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Recuerdan Apocalipsis 19:11? Que viene con un ejército vestido de lino. Ay. Bueno. Y acontecerá que en el día no habrá luz clara ni oscura. Wow. No habrá luz ni clara ni oscura. No habrá luz, no habrá luz, no habrá luz. ¿Qué leímos? ¿Se acuerdan lo que leímos de Marco? Marco 13. Marco 13:24. Pero que ya días después de la gran tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. No dice no dará más, no dará su resplandor. Dice, aconteció que en aquel día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, o sea, de papá solamente, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ay, porque irá a haber luz en la tarde. Bueno. Se están dando cuenta, ¿no? Se están dando cuenta cómo va a ser el ambiente en la segunda venida y cómo va a ser el ambiente según Mateo 24:36 del arrebatamiento. ¿Ah? Porque con los griegos estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento. Hermano, ¿usted cree que una persona se va a estar casando cuando vea esa terrible que no va a haber ni luz ni de día ni de noche y no va a haber ni luz, no va a haber sol, no va a haber luna? Van a estar casándose y dándose en casamiento. ¿Ah? Por amor a Cristo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ah? Volvemos nuevamente a Mateo 24. Ahora vamos a leer a partir del 40. Entonces estarán dos en el campo. Es el mismo contexto. Hasta que entró en él y se lo llevó todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Si no va a haber ni luz, ni sol, ni luna, y va a haber un lagar en Israel que va a llegar, dice la palabra que va a llegar hasta el freno de caballo, la sangre y todas esas cosas, y que va a haber un tiempo que van a estar 7 meses enterrando personas. Hermano, van a estar 2 personas en el campo sembrando, van a estar 2 mujeres moliendo molinos, la una será tomada y la otra será dejada. Noten la diferencia de los ambientes. Ahí está en la Biblia. ¿Cómo iban a estar moliendo y haciendo cosas si Israel va a vivir la angustia de Jacob antes que venga la segunda venida visible o parusia, que es una segunda venida visible del Señor? No es arpazo cuando venga en el arrebatamiento. El Señor viene a pisar un lagar, hermano. O sea, ¿cómo iban a estar moliendo? No es lo mismo cuando la Biblia nos dice: los que estén en Judea huyan a los metros, los que estén en la azotea no desciendan a tomar los capas. No, esa es otra acción. Eso va a ser a los 3 años y medio, cuando empiece la gran tribulación. Porque esa es una acción que va a ocurrir después que pase lo que dijo el profeta Daniel que va a pasar. Lo que dijo el profeta Daniel que iba a pasar. ¿Qué es lo que dijo el profeta Daniel que iba a pasar? La abominación desoladora, que es a los 3 años y medio y comience la gran tribulación. Es cuando el anticristo venga y se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí cuando viene, rompa el pacto con Israel, el pacto de paz que había hecho 3 años y medio antes, cuando comience la gran tribulación, cuando sea el arrebatamiento que va a ser el pacto. ¿Por qué? Porque ahí lo va a permitir el Señor. Ya cuando el anticristo se va a manifestar, cuando los hijos de Dios no estén aquí.
Cuando el Señor se haya llevado a su iglesia, entonces va a aparecer ese inicuo. Va a aparecer ese hijo de Satanás en ese momento. Bueno, seguimos leyendo Mateo 24, 42 al 44. Dice así. Aquí nos da la definición exacta. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Vela pues, porque no sabía qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabía qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendrá, a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Claro, está haciendo una referencia. La palabra como es una figura retórica, que quiere decir una semejanza o parecido. Es un símil, es una similitud. Es una figura retórica que se llama símil. Es una similitud, algo parecido. Como ladrón, o sea, parecido a un ladrón. ¿Pero qué? ¿A matar? No. Mire el versículo 24. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora, no dice a los meses en el año, no, a la hora, el día y la hora nadie lo sabe. A la hora que no pensáis va a venir. En conclusión, la frase como ladrón, según este pasaje del 42 y el 44, que rodea al 43, que nos habla de ladrón, a la hora, él dice aquí, de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría. O sea, coloca un ejemplo como una especie de parábola. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera, le pone un ejemplo, pues. Hace como una especie de una metáfora, una parábola ahí rápidamente. Y después dice, por tanto, o sea, por lo antes dicho, a causa de esto que le dije, también está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando nadie lo espera, hermano. Cuando quienes nos estén esperando, todo esto, una estará en el campo, la otra estará tomando. ¿A dónde, mi hermano? En Israel. Porque recuerden que, bueno, o si no saben, sépanos, el reloj profético de nosotros, para nosotros poder analizar las profecías bíblicas, es Israel. Porque así lo decidió el Señor. Romanos 3 nos lo dice. ¿Y qué aprovecha el judío? Mucho. Primero que ellos los fíos revelado la palabra de Dios. Y recuerden que cuando los judíos que no crean, que se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación, el Señor va a poner sus ojos a ellos, porque comienza la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel. Semana 70 de Daniel comienza en ese tiempo. Daniel profetizó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hasta la de, creo que, si mal no recuerdo, creo que hasta la destrucción del templo y esas cosas. Fueron 69 semanas. Y la última semana es la semana 70, que es la que falta. Daniel profetizó, creo que hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Y de ahí esa profecía no está asociada más hasta la última semana, que en los tiempos del fin. Como yo les dije hace rato, si uno lee Apocalipsis, nos habla de 1262 días para la venida del Señor. 1266 días por un lado. Después nos habla de tiempos y la mitad del tiempo. Nos habla de 42 meses. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le va a dar el Señor? Ahí en Apocalipsis nos dice, y con el paralelo de Daniel y otros profetas, nos dan los tiempos del reinado del anticristo. Antes de que el Señor venga en su segunda venida, claramente lo da. Como les dije, yo no estudio las profecías, pero hay hermanos que sí las estudian, mi hermano, y lo enseñan claramente. Yo estudio otros temas, como el Evangelio, bueno, otras cosas. Que para mí, yo lo veo, me gusta más predicarle, tratar de predicarle a la gente de Cristo y a este crucificado. Ahora, todos estos temas son importantísimos. ¿Somos todos pastores? ¿Somos todos maestros? ¿Somos todos evangelistas? No. ¿Todos somos o no? ¿Todos sanan? ¿Todos hablan en lengua? No, hermano. Cada que nos llamó el Señor a cada uno. Somos un miembro en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora, mi hermano, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:4? Pero yo les voy a decir algo, si ustedes no han podido visualizar y tener que son dos
tiempos totalmente diferentes. El uno es relacionado. Después del arrebatamiento comienza la tribulación y la gran tribulación. Y ahí, ya después del arrebatamiento, el que se quede, espere 7 años. Si dura esos 7 años, ahí en ese tiempo, mis amados, no va a haber gracia. No va a haber sellados. No, solamente los 144,000. Pero no va a haber sellados de Dios. No va a haber Espíritu Santo derramados en las personas. Porque se acabó el tiempo de la gracia, se acabó el tiempo del favor, se acabó el tiempo de la ayuda. Y comienza la ira de Dios hacia la humanidad por haber rechazado el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de vuestra salvación. Las buenas noticias de salvación. Pero las buenas noticias que Dios te ama y quiere, no. Las buenas noticias que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó hasta el tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros debemos de morir al pecado como murió nuestro Señor Jesucristo. Debemos apartarnos, debemos separarnos, porque muerte significa separación. Debemos separarnos del pecado y vivir para Cristo. Hacernos un discípulo suyo. El que nos toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es nuestro cuerpo, que es el que nos lleva a pecar. No el diablo no tiene poder estar contra nosotros, porque nosotros, una persona que cree en nuestro Señor Jesucristo, es trasladada desde del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si el diablo nos zarandea es porque el Señor lo permite, como se lo permitió a Pedro. Y eso es para beneficio de nosotros mismos. Es bueno, es agradable, por supuesto que no, como nos lo dice en Hebreo. Que ninguna corrección parece ser falta de gozo, sino de tristeza, pero a la final da frutos apacibles de justicia a los que ellas son ejercitados. Porque si te dejas sin corrección, no eres su hijo, sino eres un bastardo. Vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por zarandeo, vamos a pasar por la mano correctiva de Dios. Pero estamos seguros, mi hermano, que el Señor nos va a consolar. El Señor nos pega para después consolarnos, por supuesto que no. El Señor nos corrige para purificarnos, para purificar nuestro corazón, que tiene muchas raíces de cosas que nos alejan de Dios, que nos hacen caer. No perder la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, y eso lo da el Señor por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario, que es suficiente para hacernos aceptos delante del Padre. Pero aun cuando nosotros recibimos a Cristo, todavía quedan en nuestros corazones cosas que tienen que ser corregidas de parte de nuestro Señor. Bueno, leemos el 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Escuchen esto: para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos puede sorprender ese día, porque dice la Biblia que no estamos en tinieblas. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 1 del versículo 19 al 21? Que tenemos las palabras proféticas más seguras, en las cuales hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la luz que nosotros tenemos, mi hermano. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero si usted no lee la Biblia, mi hermano, ¿cómo va a estar en oscuridad? Aunque sea un hijo de Dios, aunque haya nacido de nuevo. Porque dice la Biblia que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras el heredero es niño, mientras un hijo de Dios es niño, no se diferencia en nada del esclavo, del que vive esclavo del pecado, como nos lo dice Juan 8, ¿verdad? Versículo 31 en adelante. El que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre del pecado, libre del pecar, hermano. No que nunca vamos a pecar, no, sino libre de practicar el pecado, como dice Juan en primera de Juan capítulo 5, el que practica el pecado es creo que es el 3, capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo. El que es de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todos fallamos, mis hermanos, pero vivir una práctica de pecado, Bueno, por tanto, no durmamos
Porque todos somos hijos de luz e hijos de día, no somos de noche ni de tiniebla. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en Pablo pensaba, bueno, por lo menos en Tesalonicenses, que fue la primera carta que Pablo escribió, ¿verdad? En el año 51, creo, 40, 59 por ahí, 51 por ahí, bueno. Dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. La ira de Dios, como yo le dije hace rato, mi hermano, no es cuando las personas van a ser lanzadas al lago de fuego. La ira de Dios es la tribulación y la gran tribulación. Lo que nos dice Apocalipsis desde el capítulo 5 al capítulo 19. Los 21 juicios que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y ahí hay 3 hay también. 3 hay también hay. Ahí. Y aquí nos dice claramente, hermano, el Señor no nos ha puesto Dios para ira. Yo creo que tengo una prédica acerca de qué es la ira de Dios. Puede buscarla en YouTube, en Nelson Áñez, y busca ahí. Busca ahí la prédica, ¿no? ¿Qué es la ira de Dios? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios no es cuando Él venga allá al final, no la segunda venida ni el arrebatamiento, no. La ira de Dios es todas esas cosas que van a suceder. ¿Qué dice Apocalipsis, versículo 19? Que el Señor va a pisar el lagar del vino del furor de la ira. ¿Qué leímos en Mateo 24? Que el sol se convertirá en tiniebla, la luna se convertirá en sangre. Que ya la luna no iba a dar más resplandor. Si usted lee los sellos, el primer sello, mucha gente dice que es como en el sexto sello, quinto sello, sexto que la iglesia va a ser arrebatada. No, hermano, porque cuando la iglesia, ahí en el sello sexto, en el sexto sello, séptimo, no recuerdo ahorita, ya el anticristo está en la tierra, que es el primer sello que abre el Señor. El primero que va a salir cuando la iglesia sea arrebatada es el anticristo. El primero, como nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Que al presente hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo cual el Señor le matará con el resplandor de su venida. Mi amado, el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación van a ser días terribles. Yo ni me quiero imaginar eso. Yo ni me quiero ni imaginar, pero nosotros estamos a tiempo, todos nosotros, cualquiera, quien quiera que sea. Porque como nos lo dice Hechos, pero el Señor habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia. Hechos 17, capítulo 30, 31, o 31, 32. Dios habiendo pasado el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Arrepentirse de tus pecados es un mandamiento de Dios. Manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cuando el Señor venga no es a vengarse, el Señor viene a hacer justicia.
por aquel varón a quien designó, dando fe con Abel el levantado de entre los muertos. El que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a la tiniebla y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Mis amados, estamos a tiempo. Bueno, si usted escucha este video antes del arrebatamiento, si lo escucha después, bueno, si lo escucha después tiene que arrancarle la cabeza, tiene que clamar a Dios. Ahí tiene que perseverar, como nos dice Mateo 24, que habla de ese tiempo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tiene que perseverar hasta que lo maten. Jamás dejarse poner el sello. Jamás negar al Señor. Dice la palabra de Dios que por 7 meses la muerte va a huir de las personas. No va a haber muerte. Para escaparse de la ira de Dios, imagínense. Entonces, mi amado, ¿qué espera? Estás a tiempo. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón. Si no sabes de qué te debes arrepentir, dile al Señor que te muestre que eres pecador. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Si usted lee el pasaje de Mateo, de Marcos, creo que es. Voy a ver si lo consigo por aquí. Lo consigo, lo leemos. Si no, bueno, será para otro día. El pasaje de Marcos o de Lucas. Bueno, no lo encuentro. Bueno, mis amados, como le estoy diciendo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Quiero ver si consigo el pasaje de Lucas o de Marcos, que es el paralelo, ¿no? De Mateo. Cuando nos habla de como en los días de Noé. Creo que es Lucas que me habla de eso. Como en los días de Noé, para que ustedes vean lo que dice ahí en esos dos pasajes. Voy a tratarlo de buscar aquí, mi amado, para mostrarles. Los dos pasajes en los días de Noé. En los días de Noé. Bueno, en los días de Noé y en los días de Lot. Después que el Señor sacó a Noé y después que el Señor sacó a Lot, es que vino el juicio. Vino la ira de Dios. Vino el juicio de Dios después que sacó a sus hijos. Así pasará, mi hermano. No varía en nada. El Señor es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Nosotros debemos leer toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, para ver los ejemplos, para ver qué nos enseña el Señor. Recuerden que el pueblo de Israel en este tiempo es el reloj profético de Dios. Nosotros debemos estar pendientes de todos los acontecimientos que pasan allí. Si usted vio la prédica que yo tengo acerca de la fiesta judía y su cumplimiento profético, la fiesta de Dios y el cumplimiento profético que tienen esa fiesta, ya 4 se han cumplido. Falta la quinta, que es la fiesta de las trompetas. No se lo digan a nadie. La próxima fiesta a cumplirse en el mundo espiritual es la fiesta de la trompeta, que era una fiesta que se hacía para reunión, para adorar al Señor. La primera fiesta es el Pesa. La segunda fiesta es los panes sin levadura, Hagamazó. La tercera fiesta es Yom Yaví Purim, que es la fiesta de la primicia. La cuarta fiesta es el Pentecostés o Chabó. Esas 4 fiestas se cumplieron. El Señor era Pascua. La fiesta de los panes sin levadura, la levadura hace referencia la mayoría de las veces al pecado. Dice que la Pascua es Cristo. El Señor se presentó santo, sin pecado delante de Dios, que hace referencia a la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la primicia, dice la palabra de Dios, que Cristo es la primicia de los que durmieron. Todo eso eran ofrendas a Dios, para después ver los frutos. ¿Cuándo fue el fruto en Pentecostés, chaval? Cuando nacieron los hijos de Dios que vinieron, comenzó la iglesia.
Judíos, los primeros convertidos fueron judíos, por supuesto. ¿Qué les parece? El Shabbat o Pentecostés. Ahí comenzaron los frutos y comenzaban los frutos también en aquel tiempo. Todo eso eran ofrendas al Señor, mi hermano. Y ahora viene la fiesta de la trompeta. El Señor mismo con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su glorioso Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si estoy equivocado acerca de unas apreciaciones, haga sus comentarios. Aquí le dejo con el sonido de la trompeta del shofar de Dios. ¿Quién la está esperando? Yo estoy esperando ese sonido, mis amados. Porque ahí vamos a ser transformados si es la voluntad de Dios así lo quiere. A Él sea la gloria. A Él sea el honor. A Él sea la obediencia. Porque con tu sangre nos has redimido, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia, Padre. En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, a ti sea la gloria. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Digno de toda adoración, Padre amado. Gracias por tu amor en enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu glorioso Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la adoración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Glorioso y digno.